El día primero es el día de todos los santos. Y el día 2 es el día de todos los difuntos. A veces se nos mezclan todas las cosas, pero hay ahí una distinción. Y quisiera en este domingo hablar un poco de la vida más que de la muerte. En 1492, los reyes de España y de Portugal se dividieron el mundo. Y esto lo hicieron mediante el Tratado de Tordesillas, llamado así por el lugar en que se reunieron. Y trazaron una línea que cruzó el Océano Atlántico, el Pacífico, completamente. Se dividieron el mundo literalmente a partir del viaje de Colón y este nuevo mundo que había sido encontrado. Esto determinó que en algunos lugares del mundo iba a haber presencia del Imperio Español y que en otros lugares del mundo iba a haber presencia del Imperio Portugués. Y empezaron las dificultades cuando los misioneros españoles tuvieron que abandonar ciertos lugares porque les correspondía al Imperio Portugués. Es así como en lugares del actual Paraguay y Brasil existen ruinas de las antiguas misiones españolas que tuvieron que ser abandonadas para dar lugar, como dice la historia, a la codicia portuguesa, como si los españoles hubieran sido tan desprendidos. Esta historia es el trasfondo de la película que quizás hemos visto que se llama La Misión. Cuando llega el emisario del Papa y le dice a esta comunidad que se ha construido allí que tienen que abandonarla. O como dice el padre Gabriel en la película, lo están expulsando del mundo que él ha construido allí en aquel lugar. Hasta que llega un momento en que por la fuerza van a ser desalojados. Y es interesante porque la fuerza que se ocupa para reducirlos son los traficantes de esclavos. Y al final uno de ellos dice, bueno, este es el mundo en el cual vivimos, cuando destruyen toda aquella misión. Es interesante también ver el tipo de resistencia que plantea la película. El padre Gabriel celebra una misa y muere en medio de la celebración litúrgica. En cambio, el otro padre, que tenía una historia de arrepentimiento, muere empuñando las armas y luchando contra estos que vienen a desalojarlo. La pregunta de la película es una pregunta teológica. ¿Quién determina la misión? ¿El Papa desde Roma, emparentado con los reyes de España, o ellos que han construido allí una comunidad de fe? Al final muere, los indígenas son apresados como esclavos y gran parte de aquello quedó destruido hasta el día de hoy. Es impresionante el ir a las ruinas jesuíticas en Paraguay y ver aquellos enormes edificios recuperados por la selva y todo lo que eso significó allí terminado. La película termina con una carta que le envía el emisario al Papa y la carta dice en su parte final
Así pues, vuestra santidad, vuestros sacerdotes están muertos, y yo sigo vivo. Pero en verdad soy yo quien ha muerto, y ellos son los que viven, porque como ocurre siempre, los espíritus de los muertos sobreviven en la memoria de los vivos. Están vivos aquellos que son recordados, aquellos que viven en la memoria de los que siguen. La pregunta es entonces, ¿qué es vivir? ¿Qué es morir? Más allá de Halloween y toda esta historia, la pregunta es entonces por la muerte y por la vida. Esta muerte a la que le sacamos tanto la vuelta. La gente livianamente dice, es que a mí no me gustan los funerales, a nadie le gustan los funerales. Lo que pasa es que hay que aceptar la muerte como una realidad, como parte de esta vida, como un plazo, como una frontera, como un límite de nuestra existencia. ¿Cómo enfrentamos la muerte? ¿Qué pensarán de nosotros, viajeros? Que lo primero que visitarían sería un cementerio nuestro. ¿Qué imagen se construirían de nosotros? Pero no solo los cementerios antiguos, donde las construcciones reflejan las construcciones en vida de las personas. Los que tienen más dinero tienen más mausoleos, unas enormes casas, otros no. Pero también estos nuevos cementerios o camposantos que parecen ser otra cosa, con flores, con juguetes, con regalos, con tortas, con gente que va todos los días. Entonces la pregunta es por la vida y por la muerte. ¿Qué significa vivir? ¿Qué significa morir? Hemos escuchado el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Jesús llega a este pueblo, es la única vez que aparece nombrado, y llega con un grupo entrando a la ciudad. Y viene saliendo otro grupo que es su funeral. Van las personas a enterrar al hijo de esta viuda, el hijo único. Y yo quisiera partir el texto desde el verso 17. El verso 17 dice que hay una noticia que se difunda por toda Judea, que se esparce por toda la provincia. ¿Y cuál es esta noticia, este anuncio? Que un gran profeta ha surgido y que Dios ha visitado a su pueblo. Diría que esta es la clave de lectura y los lentes con los cuales tenemos que mirar el relato. Más allá de la resurrección, el pueblo, la gente, saca dos conclusiones. Primero, que aquí hay un mensaje. Un profeta es alguien que entrega una noticia, alguien que entrega un mensaje. Y en segundo lugar, que Dios ha estado allí, que Dios ha visitado a su pueblo. Entonces la resurrección de este joven tiene que ser vista de esta doble perspectiva. De la perspectiva de un mensaje y de la perspectiva de la presencia de Dios.
Un profeta no es un adivino. Un profeta no habla del futuro. Cuando uno lee los profetas, descubre que la mayor parte del tiempo hablan del presente, del aquí y del ahora. Y es interesante de que originalmente la palabra profeta en el hebreo, más que profeta, es un vidente. Nevi'im es la palabra, alguien que ve, alguien que descubre cosas, alguien que hace ver cosas a los demás. Por lo tanto, el mensaje pretende abrir nuestros ojos, pretende hacernos descubrir cosas, entender cosas. Y en segundo lugar, la noticia que se esparce es que Dios ha visitado a su pueblo. En la muerte y en la resurrección de este joven se descubre la presencia de Dios. El texto nos dice que Jesús tiene compasión de la viuda. Compasión. Siente lo que ella siente. Se pone en el lugar de ella. Se compadece. No es compadecerse verticalmente, sino que es ubicarse horizontalmente con esta viuda. El texto nos dice que es viuda y que se ha muerto su único hijo. Es decir, es una mujer que va a tener que enfrentar la vida sola con todo lo que eso implica. Lo normal es que los hijos enterremos a nuestros padres. Pero he aquí una madre que va a enterrar a su hijo único. De allí viene la compasión de Jesús. Jesús se dirige a ella y le dice, no llores. La compasión va firmada de una orden. La compasión no es decir, no, si aquí no ha pasado nada. Si no es tanto, a mí se me murieron mis dos padres. Esos son los consejos que nosotros damos. O incluso muchos le dan ciertos medicamentos a las personas, o le colocan inyecciones, para que dejen de sentir lo que están sintiendo, de tal manera que toda esta experiencia les parece como un sueño, y de allí que les cuesta mucho superar y asumir la partida de un ser querido. Jesús le exige fe en su palabra. No llores. No ver para creer, sino creer y después ver. La pone en una dirección distinta. Luego se acerca al ataúd del joven y dice el texto que lo toca, lo cual automáticamente deja impuro a Jesús. Pero aquí no es problema de pureza o de impureza, el tema es otro finalmente. Y Jesús ahora le da la orden al joven. Levántate. Y el joven se levanta y habla. La muerte es el silencio. La vida son las palabras. El compartir, el conversar, el encontrarse. Fíjense bien cómo el relato va llevando ciertas cosas que nos ayudan a entender algunas a nosotros hoy. Y luego lo toma y se lo devuelve a su madre. El capítulo 7
de Lucas tiene una dirección. Parte con el relato de la sanidad del siervo del centurión, del verso 1 al 10, que el texto nos dice que está casi muerto. Y luego viene el relato de la resurrección del joven de esta ciudad, de Naín. Y el capítulo 7 termina con la pregunta del Bautista, si Jesús es el Mesías o no, si Jesús es el enviado de Dios o no. Y la respuesta de Jesús es, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan y los muertos son resucitados. La respuesta es lo que Jesús hace, no lo que Jesús dice solamente. Jesús, entonces, es el Señor sobre todas las cosas. El Señor de la pena, el Señor de la muerte, es el Señor del perdón, es el Señor de la vida, es el Señor de todo y de todos. Y este Señor es el que visita a su pueblo. Y su mensaje es un mensaje de vida, es un mensaje vivificante, es un mensaje que resucita, es un mensaje que transforma, es una visita que recupera, que salva, que entrega de nuevo lo que se había perdido. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es esperar confiadamente. Lo conversamos en un taller de reflexión. La esperanza no es otra cosa que la fe que yo tengo hoy, la confianza que yo tengo hoy, trasladada a mañana y pasado mañana. No puedo tener esperanza si no tengo fe hoy. Si no, sería una ilusión o esperar en vano. La espera concreta y personal, que es la esperanza cristiana, no es sólo la resurrección. La resurrección es el símbolo de todo el proyecto de Dios. La vida plena y abundante, el perdón, el amor, la comunión, el futuro, la proyección, la continuidad de la voluntad de Dios expresada en Jesús, el Señor de la vida. Cuando Dios llama a Abraham y le invita a seguirle, llega un momento en que Abraham no tiene hijos. Y la pregunta de Abraham no es solo una pregunta por la herencia, sino que es una pregunta por el futuro de su proyecto. ¿Qué pasará con lo que yo he querido? ¿Qué pasará con aquello por lo que he trabajado? ¿Qué pasará con mis principios, con mis valores? Nosotros que en estos días nos recordamos de nuestros padres, de eso nos acordamos. Nos acordamos de sus inquietudes, de lo que creían, de lo que esperaban. Recordamos lo que era importante para ellos, lo que era de valor, lo que pretendieron inculcarnos a nosotros. Uno como pastor, no sé si la pastora le ha pasado, siempre le piden que vaya a funeral. Y hay algunos que los entregan al Señor. Y hay otros que los entrega uno a la misericordia del Señor. Y una vez una hermana me preguntó. Yo le dije, mire, hay personas que yo conozco y que puedo dar testimonio
de que descansan en los brazos del Señor. Y uno como pastor lo dice así. Pero hay otros que uno no conoce. Entonces lo que hace es entregarlos a la misericordia y al amor de Dios. Hay una leve diferencia entre esas dos situaciones, pero tiene que ver con la vida de las personas. ¿Qué es la vida entonces? Jesús es la vida. Y el camino y la verdad. Dios es el Dios de la vida. Dios da vida, no quita vida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijese Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El término que Jesús utiliza para definir esta vida eterna es Zoé y no bios. Porque la vida bios es la vida biológica. Es el latido del corazón, es la respiración. La vida Zoé es una vida amplia. Es una vida con propósito y con sentido. Nosotros conocemos la palabra zoológico. El zoológico es zoológico porque no hay un solo animal. Hay muchas especies, hay muchas variedades, hay una amplitud de vida. La vida eterna entonces no es solo larga en años, lo cual sería un eterno aburrimiento, sino que también es una vida amplia, una vida ancha, una vida con sentido y con propósito. De ahí que Jesús entonces dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Es por eso que nosotros cantamos, mi vida comenzó cuando el Señor llegó. ¿Qué es vivir? ¿Qué es morir entonces? Vivir es encontrar el propósito en la vida. Es saber para qué vivir, para qué construir, para qué esforzarnos. Es como dice el padre Gabriel en la película La Misión. Si me quieren expulsar de este mundo y de esta vida, no quiero vivir en otra vida y en otro mundo, porque este es el mundo que yo he construido aquí, inspirado por Dios. Construimos, levantamos, como estos ladrillos que pusimos ahí el primer domingo de octubre. Los nombres que pusimos en estos papeles son ladrillos de una construcción que se va levantando cada día. Hay otros antes de nosotros. Hay otros que vendrán después de nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos? ¿Cómo hacemos descubrir la vida a otros? Hay un cantante argentino que se llama Facundo Cabral. Y él en una presentación habla de una tía que él tiene. Pero esta tía tiene la virtud de sufrir constantemente. Y dice Facundo que le preguntaba, ¿y cómo te iba acá sufriendo este dolor, esta situación? Entonces él dice, y quiero aprovechar este momento para mandarle un mensaje a mi tía. Tía, dice, me tienes podrido. ¿Ah? Hay gente que vivifica a los demás. Hay personas que mortifican a los demás. Hay iglesias que no son comunidades sanadoras, son comunidades enfermantes.
Entonces, ¿qué es vivir? ¿Qué es morir? ¿Para qué vivir? Entonces, el día de la esperanza cristiana no es solo esperar en la resurrección, sino que es creer en el proyecto de Dios, creer en el perdón, creer en el amor, creer en la vida. Conocí hace tiempo un hombre, un mapuche, que me enseñó una palabra. Cuando uno les pregunta en el saludo cómo están, ellos dicen "Kine", que significa bien. Con el tiempo le agregan "masiao kine", que implica demasiado, muy bien. Pero este hombre un día me dijo, con Fontaine, me dijo vital, con fuerza, con ganas. No hay que estar bien, hay que estar con ganas de vivir, hay que estar vital, hay que estar activo, hay que estar con un proyecto de vida. Cuando la vida se termina como la de esta viuda, Jesús le devuelve a su hijo. Pero esta devolución, este volver a estar vital, tiene que ver con la obediencia a la orden de Él. Obedecer, confiar, esperar. Con eso tiene que ver la vida y tiene que ver la muerte. ¿Quiénes viven entonces? ¿Y quiénes mueren? Como dice la carta de este enviado del Papa allí en el 1494-95. Santo Padre le dice, sus sacerdotes están muertos y yo sigo vivo. Pero en verdad soy yo quien ha muerto y ellos son los que viven. Porque como ocurre siempre, los espíritus de los muertos sobreviven en la memoria de los vivos. La vida es de los que viven, no de los que mueren. La vida es de los que perdonan, no de los que condenan. La vida es de los que salvan, no de los que pierden. Jesús es el Señor de la vida, el que vivifica, el que levanta. Y frente a la expresión de que todo tiene remedio menos la muerte, Jesús aparece y dice, no, aún la muerte tiene remedio porque yo soy la resurrección y la vida. Es cierto, pensamos en nuestros padres, en nuestros abuelos, en aquellos que han partido. Pero también pensemos en nosotros, en nuestra vida, en por qué estamos viviendo en el día de hoy y si hemos encontrado sentido a esta existencia. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, con toda la filosofía existencialista, los filósofos dijeron que el hombre era un ser para la muerte. Nacíamos para morir. Pero la teología, la neortodoxia, contesta a esto diciendo, no somos para la muerte, somos para la gracia. No nacimos para morir, nacemos para encontrarnos con Dios, su gracia y su salvación. Para eso tenemos hijos y tenemos nietos. Para eso existen las personas en el mundo. No porque el aire es gratis, como dijo alguien, sino porque todos tenemos la oportunidad de encontrar la gracia. Que esa gracia llegue a nuestras vidas y que descubramos este mensaje y que descubramos que Dios ha visitado a su pueblo.